sociedades, las sociedades de personas, las sociedades de capital. La sucesión indivisa, forma de imputar las ganancias por el percibido, por el devengado, y quién lo debe imputar, lo vamos a ver eh, mañana. Ganancia de los componentes de la sociedad conyugal. Hoy vamos a ver quiénes son los sujetos que se encuentran en el artículo número 1 de la ley. ¿Dónde está la ley? Bueno, vamos a ver la ley. Acá estará. No, yo pensé que lo había sacado. Ley de bienes personales. Bueno, acá está la comentada. A ver, vamos con la comentada. Artículo 1 ya me dice quiénes son los sujetos, que ya lo analizamos. Concepto de ganancia, el sujeto empresa, si sujeto específicamente mencionado en el artículo 53 de la ley, deben declarar su renta como de tercera categoría. Cualquiera fuera su naturaleza, ya que lo que determina esa característica no es la ganancia en sí misma, sino que lo que determina la ganancia es el sujeto, quien la obtiene. Las sociedades de capital, mencionada en el artículo 73. Otra clase de sociedades constituida en el país y otras empresas unipersonales ubicadas en Argentina. La otra clase de sociedades son las sociedades de personas. Eso lo dice el artículo 53. Y luego también está la empresa unipersonal. Con relación a la mecánica de liquidación, ya lo vamos a ver más adelante. Básicamente es tomar el resultado del ejercicio y empezar a hacer ajustes hasta llegar al resultado impositivo. Pero en el hecho imponible ya nosotros lo vimos, todo eso lo vimos. Y acá quedamos, el aspecto subjetivo. Esto lo encontramos en el artículo 1 de la ley. ¿Cuáles son los sujetos pasivos del tributo, del impuesto? Las personas humanas, la sucesión indivisa, las personas jurídicas o demás sujetos indicados en la ley. Por ejemplo, los fideicomisos, que son contratos, no son personas humanas.
beneficiario del exterior. El aspecto subjetivo es la definición del sujeto pasivo del impuesto. Esto es del contribuyente, respecto del cual se configura el hecho imponible. Bueno, acá también tenemos que nos dice quién es el sujeto pasivo del tributo, donde se configura el hecho imponible. Pueden ser humana o jurídica. Se considera que la existencia de una persona humana comienza con la concepción. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona humana? Con la concepción? Y es a partir de ahí, de dicho momento, que goza de la capacidad de derecho, la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley podrá privar o limitar esta capacidad respecto a los hechos. Por su parte, las personas jurídicas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos, contraer obligaciones que no sean personas humanas, pueden ser de carácter público o privado y serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros, de sus socios. Si bien el contribuyente es el sujeto pasivo del impuesto, ello no significa que sea inexorablemente el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Esto lo tenemos que resaltar, pues el mandato legal de ingresar en el gravamen puede estar a cargo o bajo la responsabilidad de un tercero. Tal es el caso de los agentes de retención, por ejemplo, los sujetos del artículo 53 B, D, E, último párrafo, las empresas unipersonales, que ellos son sujetos pasivos del tributo, pero no son sujetos pasivos de la obligación tributaria. Solo deben declarar el resultado impositivo, el que se asigna a los contribuyentes partícipe, según la proporción que le corresponda sobre los resultados. Vamos en primer lugar con las personas humanas. El primer párrafo, artículo número 1 que hemos leído nosotros, de la ley que consagra toda la ganancia obtenida por las personas humanas, quedan sujetas al impuesto a las ganancias. Consecuentemente, quedarán sujetos al tributo siempre que cumplan con los requisitos que tal efecto establezca la norma citada en el artículo 2. Esta persona, por mandato del artículo 5 de la Ley de Procedimiento Tributario, son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que la ley le atribuya, independientemente de que en los términos del derecho común sean capaces o no. Capacidad, dicha capacidad es una característica propia de cualquier ser humano, por lo que solo podremos referirnos a alguien como incapaz de ejercicio, y en la medida que las normas así lo dispongan. Y efectivamente se considera bajo ese mote a las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes, los sordomudos, que no se saben dar a entender por escrito. Por ende, cuando una persona sea capaz, ésta será responsable de cumplir con su obligación impositiva. Caso contrario, es decir, cuando se trate de un incapaz de ejercicio, acepción cuyo alcance eh, será aquel que le fije con el fin de llevar a cabo su cumplimiento. Por lo tanto, cabe concluir que son contribuyentes las personas humanas capaces o incapaces, y que los derechos y obligaciones del concebido o implantado
en una mujer quedan irrevocablemente adquiridos si éste nace con vida, si no se pierde. Una pregunta que suelen hacer es que si la persona por nacer debe pagar el tributo o no. ¿Qué responderían ustedes? Una cosa es que deba pagar el tributo, otra cosa es que sea contribuyente. Mi pregunta ahora cambia, digo, las personas por nacer, en realidad las personas por nacer, la ley dice que sí son contribuyentes, sí nacen con vida, y si no nacen con vida, bueno, nunca han sido contribuyentes. Y acá lo dice, ¿ves? Profe, ¿podría dar el ejemplo? Eh, bueno, la persona por nacer es la persona que fue concebida en el vientre de la madre y bueno, supongamos que el abuelo le deja una herencia y esa herencia que están generando ganancias. Por ejemplo, le dejaron un campo que se está alquilando y bueno, está percibiendo mes a mes alquiler. Pero la persona aún no nació, pero ya el abuelo se murió y le dejó la herencia. La pregunta es si ese sujeto que todavía no nació es contribuyente. Y acá dice que claramente si nace con vida va a ser contribuyente. ¿Sí? Porque si no nace con vida, esa persona por nacer no está trabajando, no está, ¿se entiende? La única forma que podría ser es que reciba una herencia. Y las herencias están generando ganancias. Y esa ganancia, bueno, alguien la tiene que pagar. Si nace con vida, bueno, va a tener que pagar la ganancia que se generaron todo ese año. Y si no nace, bueno, ni siquiera va a recibir la herencia se le va a adjudicar a otro heredero. Exactamente, ahí si recibe la herencia, porque si no recibe la herencia, bueno, ahí tendríamos el ejemplo. En primer lugar, entonces, las personas humanas son contribuyentes por toda la ganancia obtenida por la persona humana. Yo le hago una pregunta, ¿no? Y si la persona compró dólares, compró dólares en octubre, cuando valía 800 pesos. Hoy en día vale 1200, fecha de cierre del ejercicio, ganó 400. Pregunto, desde el punto de vista particular de yo, ¿tengo la ganancia de 400? Sí, pero está grabada por la ley. Bien, ahí dicen que no, porque la ley no considera ganancia eso. Sí, acá dice, todas las personas humanas que tengan ganancia van a estar grabadas. Pero hay ganancias que para mí es ganancia, que para la ley no es ganancia por su concepto de ganancia. ¿Me entiendes? La ley no considera ganancia
a la tenencia de moneda extranjera para la persona humana. Para la persona física, sí. Perdón, para persona jurídica, sí, pero para persona física, la ley no lo considera ganancia. Desde mi punto de vista particular, capaz que yo diga, estoy ganando plata, pero según la ley no es ganancia. ¿Sí? Entonces, toda la ganancia obtenida por la persona humana, según la ley, ¿sí? Quedan sujetas al impuesto. O sea, debe pagar el impuesto. Por eso dice, consecuentemente, quedarán sujetas al tributo siempre que cumplan con los requisitos que tal efecto establezca la norma en su artículo 2. Entonces, yo tengo que considerar el artículo 2. Esta persona, por mandado de artículo 5 de la ley, son contribuyentes. Es una característica propia de cualquier ser humano, por lo que solo podremos referirnos a quienes son incapaces en la medida que la norma así lo disponga. Se considera bajo ese concepto a las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes y los sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito. Por ende, cuando una persona sea capaz, ésta será responsable de cumplir con su obligación impositiva. Y si es un incapaz, cuyo alcance está taxativamente definido, si bien este es pasible de realizar el hecho imponible implicado a tal efecto, el sujeto de la obligación tributaria será aquel que la ley fije con el fin de llevar a cabo su cumplimiento. La ley va a fijar quién va a pagar el tributo para los incapaces. Bueno, después acá hay otra pregunta importante. ¿Una persona humana está siempre obligada a presentar su declaración jurada de impuesto? Estas son preguntas casi de la vida real. Se encuentran obligados a presentar la declaración jurada del conjunto de su ganancia todos los sujetos alcanzados por las disposiciones de la ley, excepto cuando esas ganancias deriven únicamente de. Entonces ustedes van a decir, todas las personas que queden configuradas en la ley deben presentar declaraciones juradas, excepto dos. El que trabaja en relación de dependencia, inciso A, B y C, del artículo 82. O sea, el empleado público, el empleado privado, los cargos políticos, los jubilados y pensionados, siempre que al ser pagada dicha ganancia, se hubiesen retenido por el empleador. Entonces acá era lo que yo les contaba la vez pasada, que existe un sistema que se llama CIRADIC, donde los empleados informan al empleador a través del sistema CIRADIC si se casó, si es que tuvo un hijo. ¿Por qué tiene que informar que se casó? Porque puede deducir a la esposa y va a pagar menos impuestos. Si tuvo un hijo, puede deducir al hijo como carga de familia, paga menos impuestos. ¿Sí? Pero el personal que está en relación de dependencia no debe presentar declaración jurada. El empleador lo hace. Si la persona humana que trabaja en relación de dependencia nunca informa en el CIRADIC sus novedades, puede que esté pagando mucho impuesto. Y muchas veces las personas humanas no lo saben hacer. Ahí aparecemos nosotros los contadores para que lo ayudemos y le cobremos una comisión. Si esto, ¿se entiende o no? Ustedes van a escuchar a ciertas personas, docentes, profesores, doctores,
¿Por qué me están descontando tanto impuesto? Hay un chico acá llorando, no es contador él, pero él hace pagar a todos los empleados menos, unos 20.000, 30, 50.000 pesos menos. Y todos le pagan a él 10.000, 12.000 pesos. Imagínense, son muchísimos los empleados, pero él le hace, inclusive hasta la ropa de trabajo la hace reducir. Es que por ahí las personas empiezan a gastan en ciertas cosas y uno tiene que saber que algunos gastos se puede deducir, ¿no? Hasta a veces le inventa, pero todos están contentos con este chico. Y bueno, comenzó con uno, ese uno le cuenta al otro, le cuenta al otro profesor, al otro docente y así todos van cayendo al chico. Y ya se gana su dinero, de a poquito va sumando. De concepto que hubiesen sufrido la retención del impuesto en carácter definitivo. En ese caso no es necesario presentar la declaración jurada. Hay algunos tipos de impuestos que te aplican con carácter único y definitivo. En ese caso ya no se debe presentar la declaración jurada. El fisco también dispensa de esta obligación a quienes obtengan ganancias de fuente argentina sujeta al impuesto cedular, artículo 98 de la ley. Ahora vamos a entrar ya no a la persona humana, vamos a entrar a la sociedad conyugal. Repito nuevamente, este punto es interesante. Me va a preguntar desde cuándo la persona humana debe pagar desde cuándo se considera contribuyente, desde la concepción, ¿sí? Ah, y entonces la persona por nacer debe pagar el tributo, ustedes van a decir, si nace con vida, sí. ¿Y qué pasa con los presos? ¿Qué pasa con los menores impúberes? Son incapaces. Ahí tenía Messi que era un incapaz. Cuando jugaba al fútbol y era menor de edad y no, él era contribuyente, sí, pero no era sujeto de la obligación tributaria. Su papá era el que pagaba el impuesto. Y su papá evadía impuestos y después los españoles le querían meter preso a Messi. Sí, pero era el padre quien era el que estaba evadiendo impuestos. Porque como Messi todavía era menor de edad, pero ser menor de edad no le quita que es incapaz, pero la ley ya nombra a alguien quien debe ser sujeto de la obligación tributaria. Sigue siendo contribuyente, pero no sujeto a la obligación tributaria, la ley nombra a alguien. Ahí empiezan a aparecer los responsables sustitutos, los responsables solidarios. Acuérdense de los tipos de responsables. Bueno, ahora viene la sociedad conyugal y los menores de edad. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de los menores de edad. La sociedad conyugal. Hay otro ítem que también se habla de la sociedad entre cónyuges. Vamos a ver la diferencia. La sociedad entre cónyuges, es decir, yo y mi esposa nos casamos, eso se llama sociedad conyugal. Sociedad entre cónyuges es cuando yo y mi esposa y yo, hacemos una sociedad de hecho, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, una sociedad SRL.
Bueno, antes la ley prohibía a los cónyuges que se haga una sociedad con responsabilidad limitada. Perdón, que se haga una sociedad con responsabilidad ilimitada. Solamente podían hacer cierto tipo de sociedad. Bueno, pero ese ya no existe hoy en día. Eso fue derogado. Ahora solamente trata el tema de la sociedad conyugal. ¿Sí? Conforme la ley de gravamen corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal, la ganancia proveniente de actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio, industria, bienes propios, otros bienes por la parte en que hubiesen contribuido a su adquisición. 50 y 50 cuando hubiese imposibilidad de determinarla. Ahora bien, dice el inciso C del artículo 86 de la ley 27.430, expresamente aclara que será optativa la aplicación de las disposiciones reseñadas precedentemente, más allá de que tengan vigencia para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2018, cuando los contribuyentes tuvieran bienes declarados con anterioridad al 1 de enero de 2018 y lo hubiesen atribuido bajo la disposición vigente en esa forma. Enseguida vamos a ir. Bueno, entonces acá nosotros tenemos que empezar a hablar del régimen patrimonial y también tenemos que empezar a hablar de los bienes propios y de los bienes gananciales. ¿Cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes gananciales? Acá están los bienes propios y acá están los bienes gananciales. Los bienes propios, un ejemplo clarito es, yo recibo una herencia, un inmueble de mi papá, ese inmueble me genera ganancia porque lo estoy alquilando, esos son bienes propios que generan ganancias. Pregunto, ¿quién debe declarar la ganancia de los alquileres de ese inmueble que recibí de mi papá? Yo lo tengo que declarar, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo al inmueble lo recibí después de haberme casado? Bueno, ahí, por ejemplo, ya se están confundiendo que está exento, dice. No sé a qué se refiere tan exento. Si yo le estoy diciendo que estoy recibiendo un inmueble y lo estoy alquilando, lo recibí en herencia y lo estoy alquilando, estoy obteniendo ganancia. Claro, es propio. Lo declara quien recibió el inmueble en herencia y que lo está alquilando, está obteniendo ganancia. Hay alguien que se está confundiendo ahí. Yo estoy poniendo el ejemplo, estoy recibiendo un inmueble. El inmueble que estoy recibiendo No, no profe, está grabado. esto era de hace rato, creo, ¿no? Que estábamos hablando. No sé si es de ahora. Ah, bien, bien. Si yo recibo una herencia, el inmueble, la herencia no está grabada. Tampoco está exenta. Para que esté exenta tiene que estar grabada. ¿Sí? Entonces, la herencia no está grabada. Pero una vez que yo lo pongo a generar ganancia, la ganancia ya está grabada. ¿Sí? Entonces, cuando yo recibo un inmueble en herencia, eso no está grabado, pero cuando a esa herencia lo pongo a alquilarla,
Los alquileres ya están grabados. ¿Quién declara esa ganancia de esos alquileres de ese inmueble heredado? La persona quien recibió, en este caso, yo me puse como ejemplo, ¿sí? Y ahora yo le pregunto, si yo lo recibí después de casado, ¿quién lo declara? ¿Pasa a ser ganancial o pasa a ser propio? ¿Sigue siendo propio o pasa a ser ganancial? Sigue siendo propio. Antes era propio, después de casado sigue siendo propio. ¿Sí? No, no estoy, yo no debemos confundir de que la persona, el hombre se está atribuyendo todo el beneficio y la mujer está perdiendo. En realidad, la ganancia la declara el dueño del bien propio. O sea que se está tomando una carga, ¿no? Va a tener que pagar el impuesto esa persona. O sea que la mujer se libera de pagar el impuesto. Yo voy a tener que declarar el impuesto. Me haya casado antes, lo haya heredado antes o después de casado. Va a seguir siendo una ganancia de un bien propio. Bien, actividades personales. ¿Quién lo declara? La persona quien obtuvo la ganancia. Ahí no hay ningún problema. Cada cónyuge. Muy bien. ¿Sí? Bien. Otros bienes que hubiesen contribuido a su adquisición juntos. Yo me compro un terreno, ahora estoy en este terreno, miren, este terreno es una piecita de madera, pero ahora estamos construyendo ahí adelante, mi esposa y yo, de cero. Yo viví en la casa de mis padres. Uno tiene que dejar a los padres ser independientes, dejar la parentela. Y bueno, ahora estamos construyendo juntos. Ya ni sabemos cuánto pone cada uno, pero si hubiésemos sabido cuánto pone cada uno, vos pones el 20% de su sueldo, yo pongo el 80% de mi sueldo. Entonces, esos bienes gananciales, supongamos que armamos el inmueble y yo sigo viviendo por el momento, ¿no? En la casita de madera, terminado el inmueble, sigo viendo, lo alquilamos ahí adelante, porque acá hay muchos vecinos un montón de vecinos que está lindo para poner un negocio. Entonces lo alquilamos a alguien que quiera poner negocio, se está haciendo avenida. eh, el inmueble ganancia le está generando ganancia. ¿Quién debe declarar esa ganancia? Bueno, yo le dije, 80 puse yo, 20 puso mi esposa, así se va a declarar. Pero yo también les conté que yo ya ni sé cuánto pongo ni cuánto puso ella para armar la casa. ¿Cómo se va a repartir? Y si empezamos a generar ganancia ese inmueble, 50 y 50. ¿Se entendió o no? Bien. Bueno, esto es el tratamiento de la ganancia que obtenga la sociedad conyugal. Y para esto vamos a tener que ver los bienes propios según el Código Civil y Comercial y los bienes gananciales. Los bienes propios, las actividades personales,
la declara el cónyuge, quien es propietario de esos bienes. Los bienes gananciales son aquellos bienes que juntos han contribuido en hacerle y por algún momento están generando ganancias. Lo van a declarar según el porcentaje en que hayan contribuido a ese bien, en caso de que no se sepa, 50 y 50. ¿Sí? Esto es algo nuevo. Antes no era así. Antes, si la esposa ponía platita y el esposo ponía platita y armaban un inmueble, digo un inmueble, puede ser un auto que hayan comprado los dos y lo están remiseando, la ganancia que deja el remis, antes lo declaraba el marido. La ganancia que deja el inmueble que han construido juntos lo declaraba el marido. Era así, no le daba opción a la mujer. Ahora sí le da opción. ¿Sí? Ahora sí le da opción. Eh, pero, pero fíjense en que también hay un temita que tenemos que analizar. Viene declarado antes del 1 de enero del 2018, después del 1 de 2018. O sea, yo me casé en el 2017, supongamos, con mi esposa, y ambos construimos un inmueble. Lo hemos declarado en AFIP que tenemos un inmueble que está generando renta. Entonces, esa es una nueva normativa, es un nuevo régimen patrimonial. En ese caso, como la ley esta que estamos hablando acá no estaba vigente todavía, en ese momento, antes del 2018, todo lo declaraba el marido. Entonces, por ende, lo declaraba yo. Se podrá optar por el régimen de distribución vigente hasta el 31 del 12 del 2017, previo a la reforma que introdujera la ley 27.430. Los entonces artículos 28, 29 y 30 de la ley de impuesto a la ganancia, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones preveían lo siguiente: que cada cónyuge declare la ganancia proveniente de sus actividades profesionales o el producido del ejercicio de su profesión. ¿Esto qué quiere decir? Producido de su... Ejemplo, si la esposa trabajaba como médica y ganaba plata, esa ganancia la ponía en un plazo fijo y obtenía ganancia en un plazo fijo. ¿Quién tiene que declarar los intereses del plazo fijo? Que se generó con el sueldo de ser médico. Ella, ¿verdad? Ella lo tiene que declarar. Esto sigue lo mismo hoy en día. Lo mismo es. Ahora dice, que el marido se atribuya a su totalidad los bienes de los bienes gananciales. Entonces acá está. Antes de que el marido declaraba los bienes gananciales. Se trata de bienes adquiridos por la mujer con el producido del ejercicio de su actividad personal, excepto que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producido del ejercicio de su actividad personal. Bueno, hay mujeres que separan las cosas bien. Yo trabajo, me compro este auto, lo alquilo, la ganancia de este alquiler fue por el producido de mi trabajo profesional, la ganancia la tiene que declarar ella.
O cuando haya claramente una separación judicial, viene. Se han peleado los maridos y el juez dice, este para vos. Y las ganancias que generan esos bienes lo va a declarar cada uno. O que la administración de los bienes gananciales la tuviera la mujer en virtud de una resolución judicial. El marido siempre va a ser quien declare la renta en la sociedad conyugal, salvo que se perfeccionen estos temas. Eso era antes, ¿no? Entonces, yo les digo una cosa. Hoy existe un inmueble de dos personas que se han casado y que las dos personas han puesto plata. ¿Quién la tiene que declarar? Antes del 2018 se han casado. Y antes del 2018 han hecho el inmueble. Y ese inmueble está siendo alquilado y generando ganancias. ¿Quién debe declarar esa ganancia? Ahí dice el marido. Bien, puede seguir declarando el marido, pero pueden cambiar, pueden elegir otro régimen. Y ahí dice, es opcional elegir régimen. ¿Qué pasa si se casaron después del 1 de enero del 2018 y hicieron una casa después del 2018 y esa casa la están alquilando y obteniendo ganancias? ¿Quién debe declararlo? Estamos hablando de un bien ganancial, ¿no? En proporción que le corresponda, ¿no? 50 y 50. ¿Sí? Eso es este artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Ganancia está ordenado en señala que corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de actividades personales, bienes propios, otros bienes por la parte de proporción, ¿ves? Que le corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial, si es propio, si es ganancial. Ya se va a saber, acá no va a haber ningún problema. Bueno, antes de cambiar esto, yo voy a mostrar un ejercicio práctico. Eh, a ver, voy a ver, es que si alguien tiene el trabajo práctico número 3 en Excel y en Word, me la puede enviar ya al WhatsApp. Creo que no lo tengo acá. O lo manda al grupo para todo. Porque ahí hay un ejemplo espectacular para que nosotros podamos ver. A ver, hasta que ustedes manden, yo voy a ir agregando algo más. Aspecto subjetivo sujeto, según el Código Civil y Comercial, se consideran que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción y es a partir de ese momento que goza de capacidad de derecho, es decir, desde la aptitud para ser titular de derecho y deberes jurídicos. En el artículo 1 de la ley se determina que todas las ganancias obtenidas por la persona humana quedan sujetas a la impuesta de ganancias. Debemos analizar qué sucede con los menores de edad, con la sociedad conyugal
Y además, ¿qué sucede cuando esa persona humana fallece? Tres cosas tenemos que ver. ¿Qué pasa con los menores de edad? Yo le dije, las personas por nacer son contribuyentes mientras nazcan con vida. Los otros menores de edad son sujetos pasivos del tributo, pero alguien va a ser responsable solidario de, de ingresar el tributo, ¿no? Como el padre de Messi que hablamos de eso. Y ahora estamos viendo la sociedad conyugal. Mañana vamos a ver la sucesión indivisa. Y pasado mañana vamos a ver las deducciones personales y deducciones generales. Y el viernes vamos a ver las sociedades jurídicas. Y ahí estamos dejando el sujeto aparte. Bien, ¿qué sucede con los menores? ¿Qué sucede con la sociedad conyugal? ¿Qué más sucede con las personas? A ver. Pues son tres casos que tenemos que ver. Ya vamos viendo dos. Para mañana vamos a dejar la sucesión indivisa. El artículo dice, menor es quien no ha cumplido 18 años. Ejerce su derecho a través de sus representantes legales, pues el padre, la madre, el tutor, el curador, pese a que pueden ejercer cierto acto en medida que el ordenamiento jurídico les permite. La renta de los bienes de los hijos corresponde a este. Los progenitores están obligados a preservar, cuidarlo, que no se confundan con sus propios bienes. Solo pueden disponer de los bienes del hijo con autorización judicial y por razones fundadas en beneficio de los hijos. Los progenitores pueden rendir cuenta a pedido del hijo, presumiendo su madurez. Son contribuyentes porque, de acuerdo al Código Civil y Comercial, el menor tiene el usufructo de sus bienes y de sus ingresos. Había una historia donde dos padres tuvieron un hijo que ellos inventaron un producto y lo pusieron al hijo como dueño de la marca, pero él era menor de edad, pero ya inclusive bebé empezaba a generar ganancia en su nombre. Bueno, él era el sujeto pasivo del tributo y los padres eran lo que eran responsables de ingresar el tributo, de administrar todo eso. Así es, así es, los responsables solidarios presentan la declaración jurada con el nombre del menor. Acá lo va a decir, o acá lo dice. Los menores de edad, ahí acá vamos leyendo. A partir del periodo fiscal 2018 se derogó el EC artículo 31 de la ley, no confundida y consultar bibliografía anterior. Responsabilidad parental. Conjunto de deberes y derechos que corresponde a los progenitores y los padres, sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, no se haya casado. A partir del Código Civil y Comercial, los menores de edad son sujetos del impuesto a la ganancia, o sea, son contribuyentes. Ahí está, ¿ves? Messi, ¿quién más puede ser? Bueno, ya Messi ya es viejo, ya se está por retirar, ¿no? Pero en su época era menor y ya generaba ganancia. Pero al no ser responsable, quien tenga responsabilidad parental debe presentar la declaración jurada por ello. El menor tendrá su número de quit, pero quien presente la declaración jurada será su representante legal, su papá, su mamá. Persona por nacer. Pueden ser contribuyentes, dice, ¿ve?
siempre y cuando nazcan con vida. Bueno, ahora vamos a la sociedad entre cónyuges. La sociedad entre cónyuges, ahora los cónyuges pueden constituir entre ellos cualquier tipo de societario. Antes estaba prohibido constituir sociedades con responsabilidad limitada. Perdón, sociedades con responsabilidad ilimitada. No hay normas específicas, en consecuencia se aplican las reglas generales. Previo el análisis, sociedad entre cónyuges ya no existe en la ley. La sociedad conyugal es cuando se casan dos personas. Previo al análisis tributario de la sociedad conyugal, debemos ver qué es lo que dice el Código Civil y Comercial para después poder analizar qué es lo que prevé la ley del impuesto a la ganancia. A partir del periodo fiscal 2018 se derogó el artículo 30 de la ley y se modificó el artículo 29. Bueno, sociedad conyugal, régimen matrimonial, porque también está el régimen patrimonial. El régimen matrimonial es un acto entre dos personas de distinto o igual sexo que se inicia en el consentimiento de ambos de contraer matrimonio ante autoridad competente que es el juez civil y comercial. Juez civil. Y se disuelve por muerte de alguno de los cónyuges, sentencia firme ausencia con presunción de fallecimiento, que desapareció, divorcio declarado judicialmente, unión convivencial es otro régimen matrimonial. Acá no se casan, acá se casan. ¿Sí? Acá se casan, acá no se casan. Acá directamente no le interesa ni el juez, ni el padre. No hay definición, pero son tales la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable, permanente, de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o diferente sexo. Debe debe registrarse. Bueno, existen estos dos regímenes, ¿no? Unión convivencial. Bueno, después también está el que se casan ya con bienes, eh, con bienes separados, ¿no? No sé cómo será ese negocio, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará un hombre con una mujer? Se quieren casar, dice, bueno, este es mi autito, este es mi casita, este es mi lapicerita, este es mi, Dios mío, ¿no? No van a compartir, ¿para qué se casan? Digo yo. Ya de entrada están peleando. Régimen por separación de bienes, sí. Sociedad conyugal. Régimen patrimonial del matrimonio. Ahora viene el régimen matrimonial. Comunidad de ganancia o separación de bienes. Fíjense que hay dos regímenes, entonces. El patrimonial es cuando dos personas se casan a la antigua y va a haber bienes propios y bienes gananciales. ¿Qué pasa con los bienes gananciales? Porque ya sabemos con los bienes propios, lo declara quien es dueño de esos bienes propios. Los bienes gananciales ya hemos, pero los bienes que cuando dos personas se han casado con separación de bienes, es mucho más fácil porque cada uno va a declarar el bien que le corresponde o la ganancia que genera su bien.
¿Se puede cambiar de régimen? Sí. Si no se hace opción antes del matrimonio, queda incluido en el régimen de comunidad de ganancia. Se puede cambiar después de un año. Entonces tenemos el régimen matrimonial, que es aquel que se casa por civil, se casa por iglesia, y el convivencial que no se casa por iglesia, más que nada que civil, ¿no? Civil. A ver. La comunidad de ganancias no es necesariamente que sea 50 y 50. Puede ser como el ejemplo que yo le di 20-80, si es que ya han ido controlando cuánto ha puesto cada uno. En caso de que no se sepa cuánto pusieron cada uno, ahí sí irían 50 y 50. Bien. En caso de sociedad conyugal, estamos dentro del régimen patrimonial. Estamos dentro del régimen patrimonial. Entonces, bienes propios son aquellos bienes que cada cónyuge tiene al momento de iniciar la comunidad de ganancia. O bienes adquiridos durante la comunidad por herencia, legado y donación. Lo adquirido por permuta con otros bienes propios. O mediante la inversión del dinero propio, reinversión de lo producido de la venta de bienes propios. Lo producido de los bienes propios, entre otros, pero estos son los que tenemos que nombrar en clase. Los bienes gananciales, los adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno y otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto, siempre que no sean propios o adquiridos por juego de azar. Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio, industria de uno más con. Bueno, entonces fíjense que yo le pregunto, ¿no? A ver, me espero un ratito. Bueno, ahí estamos. Entonces yo le pregunto, ¿lo que yo gano de mi profesión es ganancial o es propio? Ahí dice, pero acá dice que es ganancial. Otra cosa es quién lo declara. No sé si se entiende. Acá confunde un poco. Lo adquirido por título oneroso comienzan a pasar durante la comunidad por uno y otro de los cónyuges. Lo adquirido por juego de azar son gananciales. Separación de bienes ya lo explicamos. Unión convivencial. Aguántenme un ratito, ¿eh? Sí. Entonces, para que podamos entender esto y podamos ir terminando, porque mañana vamos a ver la sucesión indivisa, para que se pueda entender, mañana vamos a ir viendo el TP.
Bueno, bueno, ahí estaría. Entonces, fíjense en acá, dicen que José Prat, este trabajo es para la sucesión indivisa, pero los profesores, además de hablar de sucesión indivisa, hablan de los bienes gananciales. José Prat, José Prat murió, pero fíjense en que él eh, tiene acá fruto de su profesión, que fueron cobrados mientras él estaba con vida y otros mientras no estaban con vida se percibió en los años siguientes. Entonces, lo que él percibió lo declaré causante mientras estaba con vida. El restante no lo percibió. Se percibió después que él se murió. Entonces lo declara la sucesión indivisa. Después de un tiempo, la sucesión indivisa muere porque ya se sabe quiénes son los herederos, pero no se sabe quiénes son o a quién le pertenece determinado bien. Yo siempre pongo el ejemplo de Diego Maradona. Se murió Dieguito, nació la sucesión indivisa hasta que se conoció quiénes son los herederos. Bueno, acá en este momento yo sé que Janina, Dalma, Diego Junior y el italiano, el hijo de Verónica, y hay una chica más, que son los herederos. Ya se sabe quiénes son los herederos, pero no se sabe cuánto le tocó a cada uno, o qué inmueble le tocó a uno, qué auto le tocó a otro. No se sabe, y eso lleva tiempo. Recién aquí se empieza a repartir los bienes, o sea, se produce la cuenta particionaria. Entonces, entre donde se conoce a los herederos y se reparten los bienes, hay un periodo de 5 meses que muchas veces lleva años. Los bienes siguen generando ganancias. Entonces, en ese momento, lo producido por lo honorario, si se devengó en esta etapa de la sucesión indivisa, lo declara sucesión indivisa. Ahora, estos bienes o es de esta plata que se generó, ¿quién lo debe declarar? Porque esto no se percibió acá ni acá. Se percibió en los 5 meses donde no se sabía a quién le tocaba. La pregunta es quién lo debe declarar. Entonces ahí es donde yo tengo que saber lo, qué tipo de bienes lo producido de la actividad de profesionales, si es ganancial o propio. Porque si es ganancial, irían 50 y 50. Si son propios, mitad y mitad. ¿Se entiende? Entre los herederos.
Es solamente para que ustedes puedan ver. Entonces, esto que está acá, distribución de la ganancia, dice. Vuelvo acá, ¿ves? Lo tengo que repartir según los tipos de bienes. ¿Qué es ganancial o propio? Es ganancial y los gananciales se reparten 50 y 50. Fíjense, 50 para la esposa, 50 le corresponde al otro esposo. Como el esposo está muerto, le corresponde a los hijos. Y los hijos se reparten en mitad y mitad. ¿Se entiende? Es importante saber esto. Seguimos. Este señor no solamente tenía honorario de su profesión, también tenía, ve, la esposa es abogada matriculada y obtuvo ingresos de 18.450.000. ¿Quién debe declarar? ¿Es un bien propio o un bien ganancial? Es un bien propio. No, si recién acabamos de decir que es un bien ganancial. Recién acabamos de decir que es un bien ganancial. Pero no confundamos, no, es un bien ganancial, pero lo debe declarar ella. Sí, lo debe declarar ella. Y es así, miren, fíjense en trabajo práctico. ¿Quién declara esos 18 millones? Esos 18.500.000. La esposa, ¿ves? Honorario de la esposa, 18 millones, lo declara ella. Ahí está, ¿ves? Como dice la ley, lo generó ella, lo declara ella. Bien. Ahora vemos, los hijos también generan ganancias, lo declaran ella. El señor Plata y su esposa eran propietarios de un inmueble en propiedad horizontal que lo compraron con fondos comunes. No dice cuánto puso cada uno, ¿verdad? Entonces, este es un bien ganancial. También tiene la casa habitación que fue heredada de su padre. Este es un bien propio. Entonces, vamos a ver acá que esos bienes, el juez dijo, para el cónyuge supérstite, el inmueble de la propiedad horizontal mencionado en F. O sea que el inmueble ganancial se lo va a quedar ella. La casa habitación
50 y 50 entre los hijos. Entonces, ¿qué hacemos con el inmueble? Fíjense, ¿no? El inmueble. ¿Quién declara alquiler de inmueble sociedad conyugal? Va a declarar ella. Este año, en el año en que se murió el tipo, lo declara ella. Supongamos lo declara Claudia, la esposa de Diego. Y el año que viene, todas las ganancias que genere ese inmueble conyugal lo va a declarar Claudia, porque en este momento ya se produjo la cuenta particionaria. Lo sigue el año que viene lo declara Claudia, el año que siguiente Claudia, así. ¿Sí? Bueno. Y el inmueble propio declara, declara algo, declara algo. La esposa no, lo declara, los hijos, lo declara los hijos, acá está, ¿ves? Lo declaran los hijos en partes iguales, los hijos en partes iguales en el año siguiente. ¿Sí? En 15 minutos entramos en contabilidad pública, ¿sí? Me aguantan un ratito. Estamos en impuesto, en 15 minutos entramos en contabilidad pública. Ya terminamos con esta clase. Eh, bueno, pero eso es cuando el juez dice, tal bien te tocó a vos. ¿Y qué pasa? Las ganancias que se han generado en ese periodo donde no sabíamos quién era el dueño del bien, sabíamos quién era el heredero, sabíamos que Dalma, Janina, Diego Junior italiano, el hijo de Verónica son los herederos, pero no sabemos qué bien le tocó a cada uno. ¿Qué hacemos con esa ganancia que se han generado en esos 5 meses? Porque en esos meses las ganancias han sido generadas por esos bienes. Que eso viene, a partir de septiembre se supo quién va a ser el verdadero dueño. Lo vamos a repartir en proporcional de que si son bienes gananciales o propios. Si son bienes gananciales, 50 y 50 entre la esposa y los hijos. Y si es un bien propio, en partes iguales. A ver, entonces veamos. En este periodo de 5 meses, hubo ganancia de este inmueble por este valor. Eso 220, ¿no? No, 1 millón acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Se va a repartir es un bien ganancial. 50 para la esposa y el otro 50 entre los hijos. Pasamos al alquiler heredado. Ahí van en todo en parte iguales, miren. Inclusive la esposa se lleva una parte. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido. Y algo más que le quiero explicar ya para terminar esta parte. El bien ganancial
¿Quién lo declara? Mientras estaba vivo el causante, ¿quién le declara? Él. ¿Por qué lo declara él? Porque el bien ganancial que está acá fue adquirido, fíjense, en el 2008. En el 2008 regía de que el marido era el que tenía que declarar, ¿sí? El planteo no dice nada, entonces como que se sigue de que el marido lo tiene que declarar. Pero si ellos hubiesen querido decir, bueno, vamos 50 y 50, entonces tendríamos que pasarle 50 acá, ¿no? Pero como el planteo no dice nada, entonces se supone que siguen el régimen anterior. ¿Se entiende? Bien. Para mañana vamos a ver las sucesiones indivisas. Yo necesito escribir en el pizarrón. No, no tengo el pizarrón hoy. Así que, y además es un poquito largo. Vamos a seguir con este trabajo práctico, pero ya desde el punto de vista de la sucesión indivisa. Hoy hemos visto la sociedad conyugal y el tratamiento de la sociedad conyugal. Mañana vemos la sucesión indivisa. Pasado mañana. Si podemos, vemos mañana la sociedad de capital y ya el jueves vemos deducciones personales. ¿Sí? Bien. Nos vemos mañana. Recording stopped. Mañana misma hora. 20 horas, ¿sí? Hasta mañana.